Muy buenas tardes a todas y todos los presentes y a quienes siguen esta transmisión en vivo. Sean bienvenidos a la 10ª sesión ordinaria 2025 del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Muy buena tarde, comisionada y secretario general. Con gusto saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida a la 10ª sesión ordinaria 2025 del Consejo General de este órgano garante, fundada en el artículo 96, fracción quinta de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con los numerales 18, 19 y 23 del reglamento interno de este órgano garante. Para dar inicio con la sesión, solicito al secretario general de Acuerdos, en acato al primer punto del orden del día, realice el pase de asistencia correspondiente y verifique la existencia de quórum legal. Buena tarde, comisionado presidente y comisionada que integran el Pleno del Consejo General de este órgano garante. Comisionado presidente, en acato a su instrucción, procede al pase de lista solicitada. Comisionada Claudibet Soto Pineda. Presente. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Presente. Comisionado presidente, después de haber efectuado el pase de lista de asistencia, le informo que la comisionada y el comisionado que integran el Consejo General de este órgano garante se encuentran presentes. Conforme a lo anterior, con fundamento en la fracción primera del artículo 102 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con el numeral 24 del reglamento interno que rige este órgano garante, declaro la existencia de quórum legal para sesionar. Le agradezco, secretario. A continuación, procederé al desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la declaración de instalación legal de la presente sesión, por lo que, siendo las 12 horas con 33 minutos del 30 de mayo de 2025, se declara formalmente instalada la 10ª sesión ordinaria 2025 de este Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, y por lo tanto serán válidos todos los acuerdos que en esta sean tomados. Concedo el uso de la palabra al secretario general de Acuerdos para que continúe con la presente sesión. Gracias, comisionado presidente. Procederé al desahogo del tercer punto del orden del día. Por ello, solicito obviar la lectura de este, considerando que ha sido notificado previamente a la celebración de la presente sesión. Asimismo, hago de conocimiento del público que nos acompaña que por determinación unánime del Consejo General de este órgano garante, se decidió obviar la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y demás documentos que se tengan que desahogar en el presente orden del día de la actual sesión, excepto así como de los proemios y los resolutivos que formen parte de los propios acuerdos. Consecuentemente, después de dar lectura a las partes antes mencionadas, procederé a solicitar de manera individual el sentido del voto de cada una y uno de ustedes. Conforme a lo anterior, solicito emitir el voto respecto a la aprobación del orden del día. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del orden del día. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor. Comisionada y comisionado integrantes del Consejo General de este órgano garante. Hago de su conocimiento que por unanimidad de votos fue aprobado el orden del día, así como dispensada la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y demás documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de esta sesión. Le agradezco, secretario. A continuación proceda al desahogo del cuarto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Con su venia, comisionado presidente, procedo a desahogar el cuarto punto del orden del día, consistente en la aprobación del acta correspondiente a la 9ª sesión ordinaria del 2025, así como de su versión estenográfica. Por tal motivo, solicito a usted, comisionada y comisionado, sirvan a emitir su voto al respecto. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acta de la 9ª sesión ordinaria 2025, así como de su versión estenográfica. Comisionado presidente José Solana Zamora. A favor. Conforme al resultado de la votación, les informo que fue aprobada por unanimidad de votos el acta de la 9ª sesión ordinaria del 2025, así como su correspondiente versión estenográfica. Secretario General de Acuerdos, a continuación procede al desahogo del quinto punto del orden del día y posteriormente recabo el sentido de los votos.
Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 059 diagonal 2025, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba 5 dictámenes de cumplimiento sobre el procedimiento del Programa Anual de Verificación 2025 al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del ejercicio 2024. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de 5 dictámenes de cumplimiento emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales correspondientes en el siguiente sentido y de los sujetos obligados que se mencionan a continuación. Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca, Secretaría de Turismo, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, 100%. Se anexan los dictámenes de cumplimiento al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdo realice la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a las o los responsables de las unidades de transparencia y o al personal habilitado de dichas unidades de transparencia de los sujetos obligados verificados y aprobados en esta sesión de Consejo General. Hecho lo anterior, deberá devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano para los efectos legales que correspondan. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia publique el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, el cumplimiento del Programa Anual de Verificación 2025 del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y gobierno del Estado de Oaxaca se encuentra sujeto a la implementación de la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa, así como de las determinaciones que en su caso tomen las autoridades que asuman las funciones del órgano garante. Tercero, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Cuarto, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudia Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO diagonal CG diagonal 059 diagonal 2025. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 059 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el sexto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo número OGAIPO diagonal CG diagonal 060 diagonal 2025, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba 20 dictámenes de incumplimiento sobre el procedimiento del Programa Anual de Verificación 2025 al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del ejercicio 2024. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de 20 dictámenes de incumplimiento con término de 20 días para solventar observaciones emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales correspondiente en el siguiente sentido y de los sujetos obligados que se mencionan a continuación. Casa de la Cultura Oaxaqueña, porcentaje de cumplimiento 88.13%. Secretaría de Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 85.05%. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca, 92%. Centro de las Artes San Agustín, 82.79%. Secretaría de las Culturas y Artes, 91.31%. Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, 93.77%. Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, 91.96%. Instituto Tecnológico Superior de Tepozcolula, 92.47%. Universidad de Chalcatongo, 86.98%. Universidad Tecnológica de la Mixteca, 86.98%. Universidad de la Costa, 91.20%. Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande, 93.78%. Instituto del Deporte, 86.86%. Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, 96.98%. Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citibus, 94.63%. Secretaría de las Mujeres, 93.43%. Caminos Bienestar, 91.51%. Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, 89.73%. Instituto Estatal de Educación para Adultos, 72.22%. Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa, 66.98%. Se anexan los dictámenes de incumplimiento al presente acuerdo
reiterando el plazo de 20 días para solventar observaciones. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a las o los responsables de las unidades de transparencia y o el personal habilitado de dichas unidades de transparencia de los sujetos obligados verificados y manifestados en el listado anterior. Hecho lo anterior, deberá devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano para los efectos legales que correspondan. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia publique el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, el cumplimiento del Programa Anual de Verificación 2025 del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca se encontrará sujeto a la implementación de la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa, así como de las determinaciones que en su caso tomen las autoridades que asuman las funciones de este órgano garante. Tercero, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Cuarto, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a usted, comisionada y comisionado, sirvan a emitir su voto respecto de la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudia Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 060, diagonal 2025. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 060 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el séptimo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 061 diagonal 2025 del Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba las medidas de apremio que serán impuestas a sujetos obligados del Estado de Oaxaca por incumplimiento a las resoluciones aprobadas en diversos recursos de revisión. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, se aprueba por las y los integrantes del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, las medidas de apremio correspondientes a los sujetos obligados citados en el considerando décimo del presente acuerdo, medidas de apremio que se anexan al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice la notificación del presente acuerdo y de las medidas de apremio aprobadas a los sujetos infractores. Según corresponda, hecho lo anterior, informar al Consejo General de su debido cumplimiento. Por otra parte, fenecido el plazo establecido en la Ley de Amparo, se realicen las gestiones pertinentes con la finalidad de publicar las medidas de apremio en el registro de sujetos infractores ubicado en el micrositio del portal institucional del órgano garante. Por último, haga del conocimiento del acuerdo y las medidas aprobadas a la Dirección de Capacitación, Comunicación, Archivo, Evaluación, Archivo y Datos Personales del presente órgano garante, a efecto de que éstas sean tomadas en consideración en la evaluación que dicha dirección realiza al sujeto obligado, tal y como lo establece el artículo 166, segundo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia publique el presente acuerdo en el portal electrónico del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se quiere, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas de este órgano garante para los efectos que correspondan al ámbito de sus respectivas competencias. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionadas, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudia Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 061, diagonal 2025. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG, diagonal 061, diagonal 2025, por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el octavo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura del número de recursos de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada Claudia Soto Pineda. Expediente RRA 100/25, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando el medio de impugnación sin materia.
Expediente RRA 140, diagonal 25, Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 142, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista, Tuxtepec, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 144, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista, Tuxtepec, se modifica la respuesta del sujeto obligado y se ordena una nueva búsqueda de la información requerida. Expediente RRA 146, diagonal 25, Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 148, diagonal 25, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se modifica la respuesta del sujeto obligado y se ordena una nueva búsqueda de la información requerida. Expediente RRA 150, diagonal 25, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 152, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista, Tuxtepec, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 154, diagonal 25, Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital, se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 160, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec, se modifica la respuesta del sujeto obligado y se ordena que proporcione la información requerida en la solicitud de información. Expediente RRA 162, diagonal 25, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 174, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Cuilapan de Guerrero, se modifica la respuesta del sujeto obligado y se ordena que proporcione la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 192, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz, Ocotlán, se modifica la respuesta del sujeto obligado y se ordena que proporcione la información requerida en los puntos 1, 3 y 5. Se confirma la respuesta del sujeto obligado en los puntos 2, 4, 6 y 7. Expediente RRA 194, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz, Ocotlán, se modifica la respuesta del sujeto obligado y se ordena que proporcione la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 196, diagonal 25, Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en el Estado de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 236, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista, Suchitepec, se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 238, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Magdalena, Tequicitlán, se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Asimismo, se da cuenta de 2 acuerdos de desechamiento para conocimiento del Consejo General recaído en los siguientes expedientes. RRA 204, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, y RRA 214, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Bartolomé Quialana, ambos se desechan por no desaguar la prevención realizada. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionada y comisionado, sirvan a emitir su voto respecto de la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia de cargo. Comisionado Presidente Josué Solanas Gelmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión que presenta la ponencia de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. Comisionado Presidente, le informo que fueron aprobados los proyectos de resolución por unanimidad, mismos que presenta la ponencia de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. Gracias, secretario. Procede a desahogar el 9º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su indicación, comisionado presidente, procederé a dar lectura del número de curso de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución mismos que fueron presentados por la ponencia a su cargo. Expediente RRA 53, diagonal 25, Secretaría de Finanzas, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 189, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista, Tuxtepec, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 27, diagonal 25, Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión Social, se sobresee el recurso de revisión por desistimiento de la parte recurrente. Expediente RRA 239, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Villa de Sachila, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente
RRA 177, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 209, diagonal 25, Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Estado de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 211, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista, Tuxtepec, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 219, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Jerónimo Tlacochahuaya, se ordena el sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 221, diagonal 25, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 225, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz, Jojocotlán, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 131, diagonal 25, Secretaría de las Infraestructuras y Comunicaciones, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 157, diagonal 25, órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 171, diagonal 25, Secretaría de Finanzas, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 193, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Villa de Saachila, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 195, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz, Jojocotlán, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 201, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 215, diagonal 25, o Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 217, diagonal 25, Tribunal Superior de Justicia del Estado, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 227, diagonal 25, Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 237, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Andrés Guayapan, se ordena al sujeto obligado a que proporcione la información solicitada de manera total y a su propia costa. Expediente RRA 243, diagonal 25, Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 205, diagonal 25, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 5, diagonal 25, diagonal SI, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista, Cacahuatepec, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 181, diagonal 25, Secretaría de Finanzas, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 259, diagonal 25, Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, se desecha el recurso de revisión por no actualizarse una causal de procedencia. Expediente RRA 257, diagonal 25, Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías, se desecha el recurso de revisión por no actualizarse una causal de procedencia. Expediente RRA 223, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista, Tuxtepec, se desecha el recurso de revisión por no desahogar la prevención realizada. Y expediente RRA 245, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Villa de Saachila, se desecha el recurso de revisión por no desahogar la prevención realizada. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, si van a emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia del comisionado presidente José Solana Morán. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por mi ponencia. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad los proyectos de resolución a los recursos de revisión que presentó su ponencia. Gracias, secretario. Comisionada, secretario general de acuerdos. Continuando con el desahogo del 10º punto del orden del día, corresponde dar trámite a asuntos generales, razón por la que se concede el uso de la voz por si algún integrante del Consejo General desea hacer uso de ella. Comisionado presidente, no hubo manifestación alguna por parte de quienes integran el pleno de este Consejo General, por lo tanto puede usted proceder. Para atender el 11º y último punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos acordados para esta sesión,
Siendo las 12 horas con 55 minutos del 30 de mayo de 2025, declaro clausurada la 10ª sesión ordinaria 2025 de este órgano garante y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta la sesión agradeciendo su asistencia a la comisionada integrante del Consejo General, así como la atención de todas y todos. Que tengan una excelente tarde. Muy buena tarde.